nombre es Rafael Casalín, de Rutas con Historia. En Rutas con Historia nos dedicamos a hacer actividades culturales un poco distintas. Somos de la teoría de que la historia no es aburrida, lo que es aburrido es como nos lo han contado durante mucho tiempo y que sin perder el rigor histórico se pueden hacer cosas interesantes y entretenidas para todos. Y en este caso, las jornadas que crecen ahora, o que nacen, realmente lo que queremos es constituir la comarca de la Batalla de Brunete, desde la que lo que queremos hacer es unir a todos los ayuntamientos involucrados en la batalla para empezar a poner en valor los restos históricos que quedan y el valor cultural que tiene la batalla. Siempre desde un lado no político, siempre histórico y sin mezclar política con historia, que creemos que es un grave error que en algunos casos se está cometiendo. Este año contamos, como os he dicho, con 3 municipios, Navalagamella, Quijorna y Brunete, y esperamos el año que viene contar con la mayoría o con todos los que se ven involucrados en la batalla. Siempre, este caso, lo que estamos preparando es el prólogo. El año que viene es el 85 aniversario de la batalla de Brunete, que es cuando pensamos hacer eventos en condiciones. En condiciones me refiero, primero por el tiempo, que tendremos más tiempo para prepararlo, y segundo, que esperemos que no sigamos en pandemia y podamos hacer con concentraciones grandes de gente, como se hacían anteriormente. De hecho, para el año que viene pensábamos tener, o es nuestra idea, contar con recreadores, con visitas guiadas, con diferentes actividades culturales aparte de las jornadas. Después de estas jornadas, en la entrada, aparte de que Quijorna también tiene una pequeña sala de exposiciones, que les invito a que se acerquen a verla si no les ha dado tiempo todavía, tendremos un par de actores haciendo una pequeña representación que será un poco muestra de lo que podemos organizar también a nivel de visitas teatralizadas relacionadas con la batalla de Brunete. Siempre que digo, cuando empezamos a hacer una actividad de la Guerra Civil Española, siempre me repito lo mismo, pero creo que es necesario. Siempre que hacemos una actividad de la Guerra Civil Española, digo que hace ya más de 80 años que acabó la Guerra Civil Española, y que va siendo hora ya que los españoles podamos hablar de la Guerra Civil Española sin comentar una segunda Guerra Civil Española, que podamos comentarlo, que podamos dialogar sin tener mayor problema. Y sin más, os paso a presentar al primer ponente, que es Javier Rodríguez. Javier Rodríguez es autor de la web fortines.com. Tiene también el libro Fortines, Centinelas de Hormigón en el Frente de Madrid, en lo que ha plasmado durante los estudios y su trabajo durante los últimos 20 años de búsqueda de restos de la Guerra Civil Española en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Es además socio fundador de la Asociación Tajar y miembro del colectivo Guadarrama, ambos dedicados a la recuperación de la puesta en valor de estos restos. Y sin más, le doy el micro a Javier, que nos empieza a hacer su ponencia. Muchas gracias y bienvenidos. Hola a todos. Como ha comentado Rafael, llevo muchos años persiguiendo restos de la Guerra Civil por toda la Comunidad de Madrid y hoy vengo a presentarles el extenso patrimonio que ha dejado la batalla de Brunete en toda esta zona. Voy primero a contextualizar un poco, antes de entrar a ver toda la extensa cantidad de restos que hay. En verano del 37, España estaba dividida en 2 zonas, en 3, al norte no se ve, pero al norte y toda la parte de Levante y Castilla-La Mancha, que estaba bajo el poder republicano, Castilla, León, Galicia, Andalucía y parte de Extremadura con el bando nacional. En aquel momento había 2 focos importantes de combate, uno en la Comunidad de Madrid, en concreto el asalto frontal a Madrid, que seguía desde finales del 36, pero el bando nacional seguía intentando cruzar el Manzanares, y en la zona norte, Santander, Bilbao, toda aquella zona que también estaba sufriendo un ataque importante. El bando republicano quería aliviar tanto la presión sobre el norte como sobre Madrid. Entonces diseñó una operación militar que es la que conocemos como la Batalla de Brunete. Esta era la línea del frente antes de empezar la batalla. Como vemos, venía de la sierra, por la zona de Valdemorillo, hasta luego norte de Villanueva del Pardillo, hasta Las Rozas, bajaba por la carretera de La Coruña, entraba en la ciudad universitaria, en la famosa cuña de la ciudad universitaria, y luego lleva por el cárcel de Manzanares, carretera de Toledo, hacia la zona de Toledo.
Esto hacía que hubiera una gran concentración de tropas en la zona del Manzanares y en toda la zona que está representada en el mapa, porque había un intento de tomar Madrid. La operación militar consistía en envolver estas tropas. El objetivo era envolverlas para dejarlas aisladas y así forzar una derrota en ese sector, y obligar a Franco a desviar tropas del frente norte para aliviar también la presión en aquel sector. La operación consistía en un movimiento de pinza. Desde la zona de Vallecas iban a salir tropas hacia Alcorcón, mientras que otras que se habían acantonado o que se iban a acantonar al sureste de Valdemorillo avanzarían hacia Alcorcón y hacia Móstoles, provocando un envolvimiento de las tropas nacionales. Lo que se perseguía era alejar la línea del frente y aliviar la presión sobre Madrid. Si vamos a ver la batalla un poquito más de detalle, esto es una vista rápida, no he mencionado ni todas las unidades, ni voy a hacer un desarrollo exhaustivo de la batalla. La batalla tuvo dos etapas. Inicialmente estaban las divisiones nacionales, la 71, la 150, la 13, la 11 y la 12, cubriendo ese sector, y el bando republicano empezó a acantonar tropas de las brigadas, la 101, la 100, bueno, del Campesino, Gal, Lister, entre otros, ¿vale? La primera parte de la batalla tuvo dos etapas, una etapa de avance nacional, en el que las tropas del Campesino avanzaron hacia Quijorna, apoyadas por la 11 Brigada Internacional. Las tropas de Lister llegaron hasta Brunete, lo envolvieron y empezaron a combatir en sus calles, mientras las otras brigadas internacionales, la 13, la 15 y la 12, avanzaban a lo largo del cauce del Manzanares intentando cruzarlo. De hecho, la 13 y la 15 lograron crear cabezas de puente sobre el Manzanares, sobre el Guadarrama, cruzarlo y empezar a combatir en dos cerros importantes que hay al otro lado del cauce del Guadarrama, que son el Vértice Mosquito y el que está en la zona de la urbanización del Valle, Romanillos y Mosquito. Esto fue el avance nacional. Las tropas nacionales contuvieron el avance en esos puntos, y hubo una segunda etapa de la batalla, ya al final, donde hubo un contraataque nacional, por el cual obligaron a retroceder a todas las tropas republicanas, prácticamente casi hasta sus bases de partida. La consecuencia es que la línea del frente quedó prácticamente inalterada, salvo muy leves variaciones. A consecuencia si nos centramos en el sector de la batalla, a consecuencia de la batalla encontramos varias líneas defensivas. Hay una peculiaridad de las fortificaciones españolas de la Guerra Civil, que es que no son pre-batalla como el Muro Atlántico o la línea Maginot, son post-batalla. Eso hace que se localicen siempre donde acabaron los frentes. Hay algunas excepciones, como el Cinturón Defensivo de Madrid, el Cinturón de Hierro de Bilbao, pero son excepciones. Lo habitual es que se fortificara tras las batallas. Tenemos una línea nacional que se empezó a construir en verano del 37, justo acabada la batalla, en agosto, que va todo por el cauce del Perales. Tenemos otra línea defensiva que va desde la confluencia desde la zona de Perales de Milla hasta la confluencia del río Guadarrama y el Aulencia, otra línea más que va desde ahí hasta Las Rozas, donde enlazaba ya con la línea defensiva que iba a lo largo de la carretera de La Coruña. Y por el bando republicano se construyeron una serie de defensas al oeste de Valdemorillo, en oposición a la línea nacional, otra en las estribaciones de la sierra, que va desde Quijorna hasta el norte de Villanueva del Pardillo, y otra más ya en Las Rozas para cortar la carretera de La Coruña y evitar el avance nacional por la carretera hacia la retaguardia republicana en la sierra. Lo primero que vemos al estudiar las líneas es la diferencia a la hora de fortificar. Los republicanos tenían un concepto militar
que se acercaba mucho o era muy propio de la Primera Guerra Mundial. Y su forma de fortificar también. Vemos una serie de fortificaciones que se extienden por una línea de una forma uniforme, a intervalos regulares. En muchas ocasiones ni siquiera cruzan fuegos entre ellas, en otras sí, pero encontramos fortificaciones que ni siquiera cruzan fuego con otras. Y frente a eso tenemos el concepto nacional, que era más propio de lo que más tarde sería la Segunda Guerra Mundial. No solo se ve en sus tácticas militares, sino también en su forma de fortificar. Vemos que hay núcleos muy fuertes en zonas muy concretas. Son puntos estratégicos, cruces de carreteras, zonas generalmente, defensas generalmente pensadas para cortar comunicaciones. Y si volvemos al mapa de líneas, vamos a recorrer un poco todo el extenso patrimonio que ha dejado la batalla. Vamos a empezar por la línea nacional del Perales. Esta es la más rica de todas, de hecho es una línea que tiene un estado de conservación excelente y que tiene una riqueza de restos increíble. Podemos ver que hay muchísimos restos todo a lo largo, desde la cota 560 en el sur, que está prácticamente enfrente de Perales de Milla, hasta Robledo de Chabela. De hecho, parte de estas fortificaciones se extienden incluso hasta las Herreras. Hay modelos de fortificación que están aquí, que empiezan realmente en las Herreras. En esta línea, este es uno de los típicos ejemplos que encontramos, fortificaciones de este tipo. Son un poco irregulares, son más o menos cúbicas por fuera, pero como podemos ver, por fuera no son un cubo perfecto, son un poco irregulares. Lo que sí tienen todas en común es que el interior es media bóveda. La mayoría son como esta, de ladrillo hueco, algunas están cubiertas con escayola por dentro y con las troneras. Este es otro ejemplo que encontramos en Robledo de Chabela. Es muy parecido al primero que hemos visto y lo mismo, por dentro vemos que en este caso la cubrieron de escayola, es una bóveda con las troneras. Este otro está en Navalagamella, en la zona a la entrada, prácticamente enfrente del complejo fortificado. Son todas muy semejantes, muy parecidas, aunque no tienen una forma exacta, no son todas iguales, pero sí tienen patrones comunes. Encontramos al sur, frente a Perales de Milla, en la cota 560, otro tipo de fortificaciones cúbicas. Estas solo están allí, porque aquel es un cerro muy peculiar que un poquito más adelante les contaré por qué. Son un cubo perfecto de hormigón, con las troneras, un acceso posterior. El interior, como pueden ver, es un cubo perfecto igualmente. También encontramos una fortificación, esta es única, no hay ninguna otra como esta en toda la Comunidad de Madrid. Tiene forma trapezoidal, con la parte larga del trapecio hacia el frente, con las troneras, y la parte corta con el acceso. Interiormente pues tiene dos troneras y un muro interior para dividir. El motivo de ese muro era si entraba una granada por un lado y explotaba y saltaba metralla, protegiese a los que estaban sirviendo la ametralladora de la otra tronera. Y tenemos esta fortificación, esta es muy especial. Esta fue documentada, la primera fortificación nacional que se levantó en el centro de Madrid. Se planificó en agosto del 39 y se empezó a construir en septiembre. Es una fortificación de doble cuerpo, parece que tiene dos troneras, una en el cuerpo superior y otra en el cuerpo inferior, y tres aspilleras laterales para cubrir este muro, que es un muro anticarro, que también vamos a ver ahora mismo. Es muy peculiar que la decoraron con el castillo de ingenieros, el castillete del cuerpo de ingenieros. Esta es una perspectiva posterior, vemos el acceso, el arranque del muro anticarro, y este es el interior. Antes les comenté que parecía que tenía dos troneras, pero si entramos en el interior vemos que la superior realmente son dos aspilleras más, y la tronera para la ametralladora está en el cuerpo inferior.
Este es el muro anticarro y mide 60 y tantos metros y llega desde la fortificación hasta el cauce del Perales. Y tanto en el muro como en la fortificación podemos encontrar muchísima epigrafía, y aquí este está en el techo de la fortificación, una firma. Es curiosa porque es una firma realmente de un tal Villar. Encontramos otro tipo de más epigrafías, generalmente nombres. Este es el siguiente tipo de resto que podemos encontrar en esta línea. Este es uno que está muy extendido, hay muchísimos de este tipo. Estos son viviendas catenarias, se llaman así porque tienen la forma de cuando cuelga una cadena, invertida. Son realmente una especie de bóveda en catenaria, con un muro frontal con el acceso y un muro posterior que eventualmente tenía una ventana. Hay muchísimos tipos, mientras que este que vemos es de hormigón entero. Este tiene mucha mampostería en la cubierta. Este otro también vemos que hay ya más mezcla de cemento con la piedra en la cubierta, mientras que los frontales son de hormigón tal cual. Este es el primero. Este es otro ejemplar. Estos están todos subiendo de Quijorna a Valdemorillo. En el primer tramo del trayecto están a la izquierda de la carretera y en el segundo tramo a la derecha, pues la línea cruzaba así. Los vemos que hay de muchas formas. Este es media catenaria, más pequeñitos, solían ser para almacenaje de enseres o puestos o mandos menores, mandos de unidades pequeñas. Vemos el interior, media catenaria. Este es de hormigón entero. Este es otro ejemplar más, hay muchísimos en esa zona. Se usaban para muy diversas, se les daban muchos usos. Es curioso uno que tiene este rótulo sobre la puerta, donde vemos que lo construyó la quinta banderera de Castilla en el año 1937. Aquí tenemos el escudo de Falange, aquí pone Hons, y se usaba como botiquín, como bien reza el letrero. Cuando encontramos estas cosas, es fruto de que el frente estaba estabilizado y no había combates intensos, y entonces se podían entretener en decorar y en mejorar las instalaciones con cosas que no son puramente esenciales. Otro aspecto que tienen las catenarias de esta zona son las chimeneas. Se podría hacer un estudio solo y exclusivamente de las chimeneas. Hay de varios tipos. Esta es una de las más clásicas, que vemos es una chimenea convencional, adosada al muro posterior. Aquí tenemos otro ejemplo, el muro se ha medio derruido, pero la chimenea sigue en pie. Construían la vivienda catenaria, dejaban un agujero en la cubierta y luego construían interiormente la chimenea. Aquí tenemos otro ejemplo diferente. En esta vemos el orificio para la salida de humos en la parte central y una plancha en el centro para ubicar la lumbre en la parte central de la vivienda. Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos igualmente la abertura, la base. Este es otro tipo de chimenea. Esta se construía por fuera, dejaban el agujero en el muro de la vivienda y por fuera construían la chimenea. Y luego tenemos un ejemplar muy peculiar. Este, bajo mi punto de vista, es la primera vivienda catenaria que se construyó, y les voy a explicar por qué. Como pueden ver, no es una vivienda catenaria al uso, no es una bóveda seguida, son como dos bóvedas con dos prolongaciones hacia los lados. Esta se separa de todo el resto de construcciones, por eso creo que fue la primera. Cuando vieron que este tipo de construcción era más compleja de realizar que la otra, o construyendo esta, probablemente construyendo los flancos, se dieron cuenta que eso era mucho más fácil de construir que hacer bóvedas cúpulas, cambiaron la forma de construirla. Este es el interior, vemos, se aprecia un poco más, se aprecia mejor desde fuera, pero se ven
las dos cúpulas, el vértice de las cúpulas, el vértice de unión, y además tiene otra peculiaridad, tiene ventanas en los laterales que las demás no tienen. Probablemente el resto, construyendo esta, se dieron cuenta de que no era la mejor forma y evolucionaron a la forma estándar. El siguiente elemento que tenemos, que es también muy singular, es el campamento del Horcajo. Esto es un campamento militar, como se puede ver son una serie de barracones con diversas construcciones aledañas. Aquí podemos ver una vista de los barracones, ahí podemos ver el que sería para un mando, la vivienda de un mando, que está aislada de lo que son los barracones en sí. Esta es otra perspectiva. Aquí tenemos el detalle de aquí una vista desde la parte inferior del cerro, porque están en bueno, como se puede ver, están en una ladera. Y entre otras cosas, tiene un polvorín, lo que podría ser una cocina, tiene varias construcciones más, pero esta es una de las más peculiares, es una capilla. Viene a ser lo que sería el ábside de una iglesia, solo el ábside, se ha derruido parte de la cubierta, pero una de las cosas más peculiares que tiene es esta placa. Esta placa, José Antonio Primo de Rivera, presente 19 del 11 del 36. No solo es peculiar porque esté haciendo un homenaje a la muerte de José Antonio Primo de Rivera, sino por la fecha, porque pone 19 del 11 y José Antonio Primo de Rivera murió el 18. Probablemente sea fruto de que las noticias al frente no llegaban con todo el rigor que nos podemos esperar. El siguiente elemento que podemos encontrar son los complejos fortificados. Esto es exclusivo de esta línea. Estos son el tipo de restos que podemos encontrar ya en las Herreras y que se extienden hasta el sur de Navalagamella. Son, como podemos ver, consisten en un refugio blindado, abovedado, con una serie de nidos de ametralladora y pozos de tiro a los que se llega a través de trincheras fortificadas. Aquí en la foto podemos ver una trinchera fortificada, los pozos de tiro. Esta es una visión de uno de los refugios blindados, este está en La Longuera, en el Cerro de la Longuera, en Fresnedillas. Aquí podemos ver pues, el refugio blindado, uno de los pozos de tiro. Aquí tenemos otro detalle del acceso a uno de los pozos de tiro de la fortificación. Y aquí vemos otro detalle curioso. Aquí vemos cómo se empezó a industrializar, entre comillas, la construcción de fortificaciones. Si nos fijamos, las aspilleras son una pieza prefabricada. Venía ya prefabricada, la ubicaban, o sea, la emplazaban, la recibían con cemento y seguían construyendo. Aquí tenemos un interior del refugio blindado, el grosor de los muros es importante, estaban reforzados con ferralla metálica. Aquí tenemos otro ejemplar también de Fresnedillas, en este caso se construyeron el pozo de tiro y la trinchera fortificada, etcétera, sobre el refugio blindado. Este en concreto además tiene aspilleras que se encuentran más, no es exclusivo de este, hay más complejos fortificados que tienen aspilleras en el refugio. Esta es una visión, otra perspectiva del mismo. Este es el interior. Aquí podemos ver los restos de otra chimenea. Debían pasar bastante frío. Este es el que está a la entrada de Navalagamella, pero esta foto es anterior a la recuperación que ha hecho el ayuntamiento. Esta es de mi inventario particular y es, pues no sé, tiene por lo menos 12 o 15 años. Aquí podemos ver también el refugio blindado, 2 nidos de ametralladora, tiene además varios pozos de tiro. Esta es una perspectiva frontal de uno de los nidos de ametralladora. Y vamos a ver desde arriba varios, porque no son todos iguales. Se adaptan al terreno, aprovechan roquedos para ahorrar material y apoyan en muchas ocasiones el refugio blindado contra una roca grande. Este es el que hay a la entrada de Navalagamella, donde vemos el refugio blindado, diversos pozos de tiro, los 2 nidos de ametralladora. Los pozos de tiro en este caso iban a ser, el plan era cubrirlos y convertirlos todos en nidos de ametralladora. Este otro está en el Cerro de la Longuera, en Fresnedillas, aquí vemos el refugio blindado aquí.
una trinchera fortificada, diversos pozos de tiro. Este otro también está en Fresnedillas, tiene una forma completamente diferente, pero conserva nido de ametralladora, refugio blindado, pozos de tiro, trinchera fortificada. Este es uno que tengo ganas de visitar, está en Robledo, pero está en terreno privado. Y lo mismo, refugio blindado, nido de ametralladora, en este caso parece cúbico, diversos pozos de tiro con trinchera fortificada. Aunque no tienen todos la misma forma, sí que se acogen a un patrón de construcción. Y, por supuesto, el blockhouse de Colmenar de Arroyo, este no podía faltar. Este es un nido que iba a pertenecer a un plan de fortificación de segunda línea para hacer una línea de refuerzo por detrás de la línea principal, de la primera línea de fortificaciones que está compuesta por los nidos de ametralladora, los complejos fortificados, etcétera, que hemos visto anteriormente. Consiste básicamente en un pasillo cubierto abovedado, dotado de 3 nidos de ametralladora normales, distribuidos radialmente, y un nido de ametralladora más grande, frontal, en oposición al enemigo. Lo que vemos ahí es lo que muchos piensan que es el acceso, y realmente iba a ser un túnel para comunicarlo. La carretera está justo aquí y era un túnel para comunicarlo con otro gemelo que se iba a construir al otro lado de la carretera. Todos estos complejos fortificados iban a ir de 2 en 2, barrerando ciertas carreteras a retaguardia. Se ve un poco oscuro el plano. Bueno, este es un plano de la fortificación y vemos, bueno, el pasillo, los nidos de ametralladora, el acceso real, que está en la parte superior, el túnel de comunicación. En las excavaciones que se realizaron hace, bueno, no sé exactamente el tiempo, pero hace unos pocos años se hicieron una labor de excavación y recuperación de este resto, y encontraron esta lápida o esta placa donde se ve que fue construido parece que fue construido por la segunda compañía de zapadores del batallón número 7. Aquí tenemos una perspectiva donde vemos las escaleras, que están hechas con piquetas de las de fijar alambre de espino. Si van a visitarlo y se fijan, tiene las hendiduras para enganchar el alambre de espino, todos los escaloncitos. Vemos el túnel, la tronera principal y la tronera derecha. Esta es una perspectiva del otro lado de la fortificación. Vemos que tiene otro juego de escaleras para acceder a esta parte central. En esta parte central he leído cosas variadas, que si es un emplazamiento de ametralladora, o sea, de antiaéreo. Personalmente creo que es un acumulador de agua, porque, bueno, sobre esto se habla de que si es una banqueta, si lo visitan es imposible poner el culo ahí, o sea, no se cabe. Y esta parte inferior está en rampa, rodea todo el círculo central, está en rampa para ir empujando el agua, y aquí arranca un tubo que entra dentro de la fortificación, que eso es lo que a mí me dio la pista para pensar que esto posiblemente era un acumulador de agua. Lo mismo ocurre con el centro, tiene un tubo en el centro que entra a la fortificación. La idea de estas fortificaciones es que pudieran ser asediadas y pudieran resistir de una forma autónoma durante mucho tiempo. Por eso, además, un acumulador de agua era necesario. Aquí en invierno, en aquella época, pues la nieve no era extraña, y que se acumulara ahí nieve y se fuera quedando para luego, al fundirse, abastecer de agua la propia fortificación, resultaba práctico. Este es el interior, vemos el túnel abovedado, es parecido a una vivienda catenaria realmente, pero circular. Tenemos el acceso a uno de los nidos de ametralladora. En esta otra foto vemos el acceso a otro nido de ametralladora y el acceso desde el pozo de entrada, que está en el centro de la fortificación. Aquí tenemos un nido de ametralladoras por dentro. Y hay muchos más restos, pero estos son los tipos fundamentales que podemos encontrar en esta línea. La siguiente línea que les voy a enseñar es la línea de oposición republicana. Esta está al oeste de Valdemorillo, se construyó en oposición
a la línea del Perales, del bando nacional, y como podemos ver en este caso es una doble línea de fortificaciones. La roja es porque ya la tengo inventariada, las amarillas las tengo que visitar, pero están ahí. Este es la típica fortificación de este sector. Suelen estar emplazadas en un alto, son circulares, de mampostería, con una serie de troneras en 360 grados, todo alrededor de la fortificación, y una serie de aspilleras por encima, también para recorrer todo alrededor de la fortificación. Esta es otra perspectiva, donde vemos pues, las troneras, las aspilleras, son todas de mampostería. Una visión desde arriba del centro de la fortificación. Tenemos un detalle de una de las troneras desde dentro de la fortificación. Vemos también una de las aspilleras. Este es un detalle de la entrada, que vemos que tiene un cuerpo rectangular adosado detrás. Esto probablemente sea el origen de otro tipo de fortificación que vamos a ver más adelante. Hay muchas más, prácticamente todos los puntos que les he enseñado antes, y seguro que alguno que no he visto, pero como pueden ver todas tienen un cuerpo cilíndrico, algún tipo de proyección de construcción por la parte trasera. Aquí tenemos otro ejemplo, también esta tiene un cuerpo rectangular detrás. Este es otro ejemplo, aquí tenemos otro, hay muchas. A ver, tengo pendiente ir a capturar todos estos restos. La siguiente línea que tenemos, un detalle. Las dos líneas anteriores, esta primera, la nacional, fue construida por la 71 División Nacional, todas las líneas republicanas por la 69, y estas dos nacionales por la 20 División Nacional, algo que tenía que haberles contado al principio y se me fue. Si nos centramos en esta, que es el primer sector de la División 20, esta es la que les puse de ejemplo para el tipo de fortificación en elementos de resistencia ubicados en zonas estratégicas. Encontramos fundamentalmente este tipo de fortificación. Es una fortificación cruciforme, son 4 nidos cejís unidos, haciendo con una bóveda central, y solían estar barrerando carreteras. Siempre, casi siempre estaban por parejas o tríos, lo más habitual es encontrarlas de 3 en 3. Como podemos ver, esta es otra perspectiva, y en esta ya se adivina un muro rectangular que es el acceso a la fortificación. Aquí tenemos el muro visto desde dentro y vemos como un pozo da acceso a la fortificación. Esta es especial porque los brazos son más largos que todas las demás, esta y su compañera. Tienen los brazos más largos y tienen aspilleras en los laterales. Aparte de una tronera en cada frontal de cada brazo, tienen aspilleras en los laterales de los brazos, cosa que solo ocurre en estos dos ejemplares, el resto no lo tienen y tienen los brazos más cortos. Otra cosa que tienen en común estas fortificaciones es que tienen un pozo central que daba acceso a una galería subterránea que comunicaba las fortificaciones entre sí. Es el mismo concepto que encontramos en fortificaciones que hemos visto antes, que las comunicaban entre sí. Vamos, en concreto el blockhouse iba a estar comunicado vía subterránea con uno gemelo al otro lado de la carretera. Estas tienen el mismo concepto, ubicaban a cada lado de la carretera, se comunicaban por un túnel subterráneo. Estos son los otros ejemplares que hay en la zona de la encrucijada, cerca de Perales de Milla, es el arranque de la línea, de hecho. Aquí hay 3, en este caso ya vemos que los brazos son más cortos, no tienen aspilleras y el muro para cubrir el acceso llega hasta el extremo del brazo, porque el brazo es más corto realmente. Interiormente vemos que cumplen el mismo patrón,
un pozo subterráneo, un pozo que da acceso a una galería subterránea de comunicación, que además les servía de refugio antiaéreo, guardar enseres, munición. Estos son otros 3 que hay a unos 100 metros de los anteriores. Aquí ubicaron 2 porque era el arranque de la línea y porque era la línea, el punto de convergencia entre la línea del Perales y la que arranca hacia Las Rozas. Estos dos, junto con sus 2 compañeros, están al norte de Brunete, hacia Villanueva de la Cañada. En este vemos como el muro que protege el acceso lo dotaron de una tronera para aprovecharlo como defensa también, para poder emplazar una ametralladora. Esta es otra perspectiva, y este socavón que vemos aquí realmente es la galería subterránea que lo comunicaba con uno de sus compañeros, que se ha hundido, se ha venido abajo y ha dejado un socavón en el terreno. Estos son de 1938 por una epigrafía que no sé si está en la presentación, pero si van a visitarlos los pueden ver. Ahí uno de ellos pone 1938, vemos lo mismo, el pozo para acceder a la galería. A retaguardia, en la zona sur de Brunete, en la salida hacia Navalcarnero, encontramos otro tipo de construcción de esta línea, que es conjuntos de nidos abovedados. Consisten en un nido central de ametralladoras, con 3 nidos dispuestos radialmente para fusilería. Este es uno de los ejemplos, Batallón de Zapadores Minadores número 8, Compañía 21, no hay duda de quién lo construyó. Este es el ejemplar central, el que tiene el nido de ametralladoras. Aquí tenemos otra perspectiva donde vemos el acceso. Estos se unían entre sí mediante trincheras, aquí no hay pozos subterráneos, ni galerías, ni refugios. Este es uno de sus compañeros, ya de los que están dispuestos radialmente, con las aspilleras para fusil. Esta es otra perspectiva, con el acceso. En estos tenemos una peculiaridad, que es la zona que ha quedado de la parte baja, que ha quedado descubierta en el terreno. Vemos que tiene esta forma. Esta forma es porque probablemente usaron chapa corrugada para el encofrado antes de construirlo. De hecho, estos se construían en 2 etapas. Hacían un cilindro de hormigón con un encofrado, en este caso con chapa corrugada, aunque lo habitual era hacerlo con tablas de madera, y luego una cubierta, una bóveda de hormigón también. Aquí tenemos una perspectiva interior donde se ve la parte cilíndrica y donde empieza la bóveda, las aspilleras. Estos otros están en la calle San Sebastián, están a escasos metros de los otros, están a unos 100 o 150 metros de los otros, y también en esta perspectiva vemos el nido de ametralladoras y uno de los nidos de fusilería. Si seguimos recorriendo las líneas, encontramos la línea en oposición a estas dos líneas nacionales, que es la línea republicana, que se empezó hacia agosto, septiembre del 37, de hecho hay nidos fechados en septiembre del 37, y que empieza en Quijorna y va hasta el norte de Villanueva del Pardillo. Esta va por las estribaciones de la sierra y es la que les puse de ejemplo de fortificación republicana, con nidos ubicados a distancias regulares, a veces con poco sentido estratégico. Esta línea está partida en 2 por un motivo. Se les empezó a acabar el material, empezaron por Quijorna. Según nos vamos acercando al cauce de la Aulencia, vemos cómo se va empobreciendo la riqueza de los materiales de construcción, y luego aquí vuelve a continuar la línea, quedando un blanco en el centro. El motivo de este blanco es que esta zona es bastante abrupta, son pendientes importantes y no conduce estratégicamente a ningún sitio. Y aún así debieron tener intenciones de fortificarlo, porque yo en este sector he encontrado 3 explanaciones que podrían ser para emplazar 3 nidos más de ametralladora de este tipo. Estos se acogieron, son del Plan 69B del Ejército Republicano, y consistía en cubrir toda esta línea, y son ejemplares que también podemos encontrar en
al norte de Guadarrama, en una línea igual, también con fortines distribuidos de forma regular y que cubre todo el sector del frente, vamos, un importante sector de la línea republicana en aquel sector, al norte de Guadarrama. Son iguales y aquellos son de 1938, finales del 38. Este es el típico, la fortificación estándar de esta línea. De hecho, toda la línea está compuesta por fortificaciones como esta. Podemos ver que tiene un frontal semicircular con dos grandes troneras que cubren 90 grados cada una y una planta posterior semihexagonal donde estaba el acceso. Estas están subiendo a Valdemorillo desde Villanueva subiendo a Valdemorillo, sí, a derecha y a izquierda las encontramos. Esta es otra perspectiva del anterior. Aquí vemos el interior se acoge a lo mismo que se ve en el exterior, tiene un semicírculo por delante, medio hexágono por detrás, las dos troneras, y en esta no se ve porque está colmatada de tierra, pero hemos encontrado alguna que tiene ahí abajo, en la parte inferior del muro, unas oquedades para apoyar las patas de la ametralladora. En una de ellas, en la que hay en el hondillo en concreto, podemos encontrar esta epigrafía que la data de septiembre del 37. Esta es otra fortificación de ese tipo. Si se fijan, se ve perfectamente la riqueza de materiales, hormigón, no se ve prácticamente un relleno de mampostería, es todo hormigón en bruto. Según vamos yendo hacia el norte nos empezamos a encontrar cosas como esta. Esto es la cubierta desde la parte inferior y vemos cómo empezaron a aprovechar lo que encontraban en la zona para seguir la construcción. En este caso aprovecharon para el encofrado, o sea, para el refuerzo de la cubierta, una reja de una casa. Esta está al final de la línea, aquí ya no vemos hormigón. Vemos hormigón solo en la cubierta, vemos mucho ladrillo en toda la construcción. Según iban avanzando, la riqueza de materiales se iba perdiendo. La línea continúa hasta Villanueva del Pardillo. Las de Villanueva del Pardillo tienen bastante mampostería, pero bueno, vuelven a tener hormigón, pero mucha piedra, ¿eh? La siguiente línea que vamos a ver es la que va desde el Castillo de Aulencia, la confluencia de la Aulencia con el Guadarrama, hasta Las Rozas. Estos son fundamentalmente 3 elementos de resistencia, seguro que hay alguno más, pero yo no lo he encontrado aún, que están en la zona del Picotejo, Vértice Cumbre y Cerro Alto. Encontramos fundamentalmente 2 nidos de este tipo, que personalmente creo que son el previo del complejo del nido cruciforme, son la primera versión sin llegar a ser cruciforme, es uno de los brazos solo, aunque no es abovedado por fuera. Este es otro ejemplar del Picotejo, sí que vemos que es una bóveda y realmente es un nido cúbico abovedado interiormente, con una tronera frontal. Encontramos otros fortines irregulares como este, que tiene, bueno, viene a ser pues un muro muy grueso de hormigón y un cuerpo semioctogonal con la parte trasera recta, donde estaba aquí se ubica, bueno, en este caso el acceso es lateral, vemos 2 troneras frontales, aquí tenemos otra visión más próxima de las 2 troneras, el acceso que está en el lateral, aunque también se puede encontrar en la parte posterior. Este es otro ejemplar que está en el Picotejo del mismo tipo, las 2 troneras, en este caso el acceso es posterior, pero son más o menos, tiene una forma parecida. Y luego en Cerro Alto encontramos nidos cejis como estos, son 2, son, si se fijan, uno de los brazos de las fortificaciones cruciformes. Esto es una teoría mía, pero creo que los cúbicos que hemos visto eran la primera versión, estos son la segunda, y 4 de estos hacen un cruciforme. Tienen la tronera en un extremo, el acceso lo tienen por detrás,
Y estas además tienen una epigrafía muy interesante porque las datan, bueno, Batallón de Zapadores número 8, y aquí vemos segundo año triunfal. Yo tengo una duda porque aquí a lo mejor ponía tercero y se ha caído. Pero vamos, era como años triunfales, eran los años de guerra para el bando nacional. Primer año triunfal, segundo año triunfal, tercer año triunfal. Y por último tenemos la línea republicana que cierra todo el sector al norte de Las Rozas. Esta vuelve a ser una doble línea, es muy rica en restos, tiene muchos, aunque la urbanización de toda esta zona urbanizada se ha llevado muchos por delante, queda alguno en algún solar sin construir, y bueno, donde no ha llegado la construcción se encuentran restos. Están todo por el barranco del Picotejo, o sea, sí, el barranco de el arroyo de la Puentecilla, perdón. El Picotejo está aquí y Vértice Cumbre está aquí, los elementos de resistencia nacionales que hemos visto antes. Y tenemos una línea y una segunda línea posterior. En la primera línea encontramos todo nidos de este tipo, son con un acceso lateral y un cuerpo semicilíndrico o semihexagonal por delante, según los vamos encontrando, hay de los dos. Son más comunes los semihexagonales, pero es de los mejor conservados. Aquí tenemos otro del arroyo de la Puentecilla, vemos lo mismo, semicircular, el acceso por el lateral, dos troneras frontales. Este es otro ejemplar de la misma línea. Como podemos ver, el estado de conservación de estos es mucho peor. Cuanto más cerca están de los núcleos urbanos, peor están conservados. Generalmente es porque durante la posguerra se sacó mucha ferralla de los fortines para venderla y sacar algo de dinerillo. Lo mismo eso que los restos de munición, restos de artillería sin explotar. Anda que no hubo gente que perdió la vida intentando coger o manipulando proyectiles para intentar vender el hierro, el metal del proyectil. Aquí tenemos otra perspectiva de detalle de las troneras del primero que vimos. Y entramos en la segunda línea. La segunda línea tiene nidos de este tipo, como este. Como está comido por la hierba y está un poco deteriorado, pues no se aprecia, pero es el mismo tipo que los otros, solo que este conserva la cubierta. Este es uno de sus compañeros, está a unos 200 metros del anterior. Vemos la tronera, el acceso por la cubierta rota. Aquí tenemos un ejemplar también de la segunda línea, semihexagonal. En este caso es un semihexágono, la parte del cuerpo, con aspilleras, 3 aspilleras en lugar de 2. Y luego tenemos estos otros tipos. Si recuerdan, cuando les hablé de los de Valdemorillo, les dije, podría ser el origen de un tipo de fortificación que vamos a ver posteriormente, que es este. Si se fijan, es un cuerpo cilíndrico con un cuerpo posterior rectangular, donde se ubicaba el acceso. Este está al lado del parking de la UNED, en Las Rozas, y este es especial porque tiene tiene 3 troneras, una frontal y 2 laterales, una en este lateral, otra en el otro. Luego todos cuentan con una pequeña aspillera en el cuerpo posterior, donde está el acceso. Y otra peculiaridad que vemos en estos nidos es que tienen una serie de oquedades en todo a lo largo del frontal, donde se ubicaban estacas de madera. De hecho, en muchos de ellos, en muchos de los agujeros, quedan restos de la madera. Las estacas sobresalían y sobre las estacas se enganchaban ramas, cualquier cosa que pudiera mascarar el nido. Interiormente, el acceso es un mero pasillo y da acceso a una sala circular con un apoyo central. En este caso el hierro está torcido, pero tiene un espigo metálico donde emplazar la ametralladora. Estos otros están en la dehesa de Navalcarbón. En la dehesa de Navalcarbón hay 2 ejemplares. Conserva la tipología, un cuerpo cilíndrico, un cuerpo posterior con el acceso, las oquedades para el enmascaramiento, pero les comentaba que el anterior era especial porque tenía 3 troneras, porque todos los demás tienen 2 troneras de 90 grados ubicadas en la parte frontal. Aquí tenemos un detalle del acceso, el arranque de una de las troneras.
Y aquí vemos, en este caso el espigo no está tumbado del todo y se aprecia, se ve el bloque de soporte central para la ametralladora. La proporción de restos es la que vemos, hay más o menos un 30% del bando republicano por un 70% del bando nacional. En números tenemos 73 fortificaciones frente a 50, esto es mi inventario, probablemente haya más, esto es lo que yo tengo inventariado hasta ahora, pero sí que nos da una visión de la distribución de construcción por bando. A estas 50 hay que añadirle las 15 o 20 que no tengo inventariadas aún, que están al oeste de Valdemorillo. Eso nos equilibra los números en cuanto a fortificaciones, pero sigue habiendo un desequilibrio brutal en el resto de construcciones. Esto se debe al esfuerzo constructivo que tuvo la División 71 Nacional en el frente del Perales, donde encontramos un montón de viviendas catenarias, algunos observatorios, otros tipos, el campamento del Horcajo, otros tipos de construcciones que no son fortificaciones en sí, son más construcciones logísticas. Y debido a eso sí que va a seguir habiendo una desproporción importante entre las construcciones de un bando y del otro. Y esto es la vista, lo que les he querido enseñar del extenso patrimonio que tiene Brunete, la comarca, desde Robledo de Chabela hasta Las Rozas, pasando por Brunete, Quijorna, Fresnedías de la Oliva, Navalagamella. El patrimonio es riquísimo y veo con ilusión cómo se están haciendo labores de recuperación, el de Fresnedías, el blockhouse de Colmenar de Arroyo, el complejo fortificado de Navalagamella, pero esto no va a cambiar el modelo turístico de la zona. Este tipo de recuperaciones parciales están muy bien, pero van a mantener el modelo turístico que hay, que es el del turista de un día. Viene, ve las 3 o 4 cosas recuperadas, ve alguna cosa más que le queda más o menos a mano, como mucho come en un restaurante de la zona y se va. Yo lo que les invito a las corporaciones municipales de la zona, en línea con lo que persigue Rutas con Historia, es invertir dinero aquí, mucho dinero, porque invertir mucho dinero en un plan de recuperación masivo va a cambiar ese modelo turístico, va a convertir un modelo turístico de un día en un modelo turístico de pernocta y varios días, y eso redunda en beneficio de toda la comarca. Es cierto que si lo hace solo una corporación municipal tampoco va a servir de mucho, es necesario que se impliquen todas, pero es muy importante porque un cambio en el modelo turístico trae riqueza y, hablando en palabras de políticos, eso trae recaudación y votos. Si alguno de ustedes representa una corporación municipal, invierta en esto que le va a traer beneficios. Y si es un vecino de la zona, exija a su representante municipal que invierta en esto porque a usted también le va a traer beneficios. Muchas gracias. Ahora sí. Abrimos un turno de ruegos y preguntas por si tienen dudas o quieren que les aclare o les comente a más detalle cualquier asunto. Quería decir un par de cosas antes que se me ha olvidado con lo del micrófono y tal. Contamos con la presencia del alcalde de Quijorna con nosotros, el primer teniente alcalde también de Quijorna y el primer teniente alcalde de Brunete, que están muy interesados todos en participar en estas jornadas y son también promotores, como es lógico, de que estemos en esta idea. Y lo que tú estabas comentando es la idea que tenemos, realmente es hacer una promoción turística importante de la comarca, no solamente puntualmente sobre el mes de julio, que es realmente cuando vamos a dar el do de pecho, por decirlo de alguna forma, pero que tiene que ser algo que se haga constantemente, que haya actividades mensuales constantemente relacionadas con la batalla. Yo personalmente guío rutas por la zona, a veces, porque no me dedico profesionalmente a esto, pero a veces contactan conmigo grupos generalmente descendientes de brigadistas internacionales. En Europa hay mucho interés por esto, mucho.
y traigo grupos especiales. Son gente bastante conocedora de la materia, hay que hilar muy fino, de hecho, con lo que se les cuenta, porque te rebaten a la que te descuidas. Y vienen muy interesados en la zona. Lo que pasa es que vienen con ese modelo turístico que les comentaba. Vienen, ven los restos, porque realmente accesibles para ver no hay muchos, comen y se van. Si se hace un plan de recuperación masivo, donde haya mucho que ver, ese turista no va a venir un día, va a venir varios. Igual, no es lo mismo dar de comer a un turista o a 40, como cuando trae un grupo, que darles de desayunar, comer, cenar y dormir durante 3 o 4 días. Lógicamente eso genera riqueza. Nosotros tenemos también grupos, nos dedicamos también a hacer ese tipo de visitas y tenemos hasta colegios franceses que vienen puntualmente a hacer visitas de la batalla de Brunete. Bueno, ya lo ha dicho, ya que nos hemos metido a promocionar el turismo en la zona, me imagino, está abierto un turno de preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, me indican ustedes, me acerco y les acerco un poco el micro si quieren hacer alguna consulta a Javier y si no pasamos con la siguiente ponencia. Sí, si no nos sale en streaming. Vale, si quieres agacharte un poquito. Yo no entiendo la materia, ¿vale? Y entonces cuando nos has estado explicando sobre los búnker que tenía una especie de cúpula, o sea, una base en el medio, que en unos estaban tumbados y otros tal, te pregunto, ¿no había una ametralladora por cada uno de las salidas, sino que había una que giraba en torno a eso, ¿no? Sí, hay, en ese nido en concreto, en ese tipo, es que, a ver, los nidos españoles no son como los que encontramos en el norte de Europa o en la línea Maginot. Pero claro, no es lo mismo fortificar cuando te están disparando, como les comenté antes, todo esto se fortificaba post-batalla. No es lo mismo construir cuando te disparan que cuando no hay nadie y tú vas y dices, pues voy a montar aquí un muro desde España hasta Dinamarca. Es muy fácil fortificar en esas condiciones. También es cierto que el dinerín que manejábamos en España en aquella época no es el que manejaba la Alemania nazi y, bueno, hay diferencias. Aquellas fortificaciones sí que tienen emplazamientos para varias armas. Las fortificaciones españolas es muy raro. O sea, un nido de ametralladoras albergaba una ametralladora normalmente. Bueno, normalmente no, en la Comunidad de Madrid desde luego. Y si encontramos varias armas, posiciones para varias armas, como es en el caso del Blockhaus de Colmenar de Arroyo o en los complejos fortificados, lo que encontramos son varios nidos de ametralladora. Pues los nidos son realmente pequeños, cabe el que dispara, el sirviente de la ametralladora y poquito más. Generalmente eran ametralladoras tipo Hotchkiss, checas, etc. Meter una Maxim en muchos fortines de estos era complicado porque la Maxim necesitaba 3 hombres y el resto de ametralladoras generalmente necesitaban 2, uno que disparaba y otro que abastecía munición. La Maxim, además, que era refrigerada por agua, necesitaba a alguien dándole a la manivela para mover el sistema de refrigeración. De hecho, en Brunete se daba en la batalla de Brunete, que sí que había, durante la campaña, había ametralladoras Maxim, se dio una cosa muy peculiar, que es que, como pasaron mucha sed, el agua la necesitaban para beber. Se bebían el agua de la refrigeración y luego iban pidiendo el orín a la gente que orinaran en las cantimploras para rellenar el sistema de refrigeración. Pero sí, generalmente en una fortificación iba un arma. ¿Y en las cruciformes? En las cruciformes había 4, pero porque son realmente 4 nidos unidos en una cruz. En cada tronera había un arma, pero son la excepción. Y son porque realmente no es un nido, son 4 pegados. Es una evolución de un tipo de construcción de un nido de una sola arma. De todas formas, dice usted que lógicamente la guerra civil no tiene nada que ver el dinero que se está utilizando en la Alemania nazi con el tema del dinero que se está utilizando en la guerra civil, pero sí lo que veo por la calidad de los búnker es que la zona nacional manejaba más pasta que la gente que... Sí. Si esa pasta venía de... Esa pasta venía de las altas jerarquías españolas que apoyaron el alzamiento y ayuda alemana que no solo puso armamento, puso dinero. La Alemania nazi tenía un interés especial en controlar el estrecho de Gibraltar. Pero en teoría yo supongo que sería por el tema de llegar el producto a cada uno de los lados, pero se supone que detrás de los republicanos estaba Rusia, estaba una serie de... Sí, pero a Rusia había que pagarla. Rusia no mandaba las armas gratis.
Rusia había que soltarle dinero. Y sí que hubo mucho apoyo ruso, pero mandaron armas, aviones, realmente un armamento superior incluso al que tenía el bando nacional. O sea, si vemos un carro de combate nacional, un Panzer 1B o un Panzer 1A tenía 2 ametralladoras del 7,62, munición de fusil. Y el carro ruso tiraba artillería de campaña. Eran 2 cosas diferentes. Y en la aviación pasa igual. Los Polikarpov I-16 eran superiores tecnológicamente y en cuanto a velocidad y en cuanto a maniobrabilidad a los, por ejemplo, el muy extendido Fiat CR-37 que usaba el bando nacional, los Chirris que usaban los nacionales. Eran buenos aviones, pero eran biplanos. O sea, estamos hablando de un concepto, hay diferencias. Y sí hubo mucho apoyo ruso, pero el apoyo ruso había que financiar, había que pagarlo. ¿Y el alemán era a cuenta? De hecho, los que vivieron la posguerra recordarán que mucha concesión de mina y mucha concesión industrial se dio a empresas alemanas después de la guerra. Era parte del pago por los servicios prestados. ¿Alguna pregunta más? Bueno, primero gracias por la exposición que ha sido tremendamente brillante e interesantísima. Quería conocer, ¿me puedes decir exactamente dónde está en Navalagamella el complejo del Horcajo? ¿En qué zona se ubica? El Cerro del Horcajo. Sí. ¿Dónde está también el Cerro del Horcajo? Que hay un complejo militar, ¿no? Sí, a ver. El campamento La Peña, o que también se conoce popularmente como campamento falangista. A ver, sí, joder. Está detrás de una cantera, a ver si lo encuentras. A ver si encuentro un mapa donde podamos verlo. Sí. A ver, el acceso mejor, el más fácil es por un camino de Isabel II del canal. Que según se va de Quijorna a Navalagamella, ¿vale? Se cruza un trazado del canal de Isabel II. Se distingue fácil porque llegas y es recto, totalmente recto, a ambos lados de la carretera. Se coge el de la izquierda, se avanza, que serán 2 kilómetros y medio, y se llega a una cantera. Detrás de la cantera está aquí, y pasada la cantera está el campamento del Horcajo. Está más o menos por aquí. Pero claro, es que en este mapa, es lo que os comentaba antes, con mi ordenador abro y enseño. Creo que lo tienes tú, el puntero puesto en la página de Fortines, ¿no? Sí. Si no, en Rutas con Historia también tiene el puntero exacto donde se encuentra. Sí, en fortines.com están todos estos restos, están marcados en un mapa, se ven. Y si no, en cualquier caso, con las indicaciones que le he dado, llega de Quijorna a Navalagamella, al llegar al trazado del canal de Isabel II, hacia la izquierda, por el propio trazado. Y al llegar a la cantera, sale un camino así en diagonal a la izquierda, por ese camino se llega al campamento. Está justo pasada la cantera. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes por escucharme.